Buenas tardes, muchachos. Hoy en la clase de física vamos a trabajar la actividad referente a la semana 11 y el tema es método analítico por descomposición. La descomposición de vectores es la determinación de componentes en X y Y de un vector. ¿Qué es la determinación? Bueno, primero vamos a ver que los componentes son los que ubicamos en un plano cartesiano, ya sea en plano horizontal y en plano vertical, dependiendo si son las X o son las Y. Todo esto se trabaja en el plano cartesiano cuando te dan el valor de un vector y ahorita más adelante vamos a ir ampliando un poquito más la información. Cuando se pide determinar los componentes en X y Y de un vector dado, lo primero que debo de hacer es trazar un plano cartesiano y trazar mi vector de acuerdo a los datos que me están dando en el problema. ¿Okay? Aquí en este caso estamos trazándolo. Aquí yo todavía no te he dado datos, pero es simplemente para ubicarnos. ¿Ok? Mi vector está puesto en la línea, está marcado, perdón, con una línea de color amarillo y le puse la V de vector. Ahí ya tengo mi vector. Para determinar los componentes, bueno, pues nos vamos a ir al plano cartesiano donde van las X y donde van las Y. Aquí están remarcadas en verde, las puedes ver claramente. X y Y, positivo y negativo, y mi vector color amarillo. Cuando se pide determinar las componentes en X y en Y de un vector dado, yo ya tracé mis componentes X, mi componente Y y mi vector. Y esta línea punteada que tú ves aquí me va a representar lo que es mi componente Y, ¿sí? Porque aquí tú lo estás viendo del otro lado. Entonces dices, bueno, pues si la maestra me está diciendo que es el componente Y, ¿por qué lo pone a la orilla y no sobre la línea? Bueno, es por eso. Si vemos el vector, el componente y lo trasladamos un poquito hacia la izquierda, es exactamente la misma magnitud de mi vector. Ok, ya que ubiqué cuál es mi componente Y, mi componente X, tengo mi vector y tengo mi línea punteada, en esta parte voy a marcar mi ángulo. Aquí tengo el ángulo θ y vamos a ir ubicando en términos ya trigonométricos. Cuando yo tengo mi ángulo θ, el lado opuesto a mi ángulo θ es el cateto opuesto, ¿sí? Entonces, mi componente Y va a ser el cateto opuesto y mi componente X va a ser el cateto adyacente. Y el vector en este caso me va a representar la hipotenusa. ¿Ok? Ya más o menos nos vamos ubicando. Vamos a ver un ejemplo. Un vector tiene una magnitud de 100 metros y forma un ángulo de 30 grados con respecto al eje X. Determina las magnitudes de los componentes X y Y de este vector. Okay, aquí tenemos que leer muy bien y ubicar muy bien los datos que me están señalando, que son 100 metros, que es un ángulo de 30 grados con respecto al eje X. Voy a trazar mi plano cartesiano. Voy a poner mi ángulo de 30 grados y mi vector remarcado, en este caso yo lo puse en amarillo, y voy a determinar las componentes X y Y. Aquí ya lo tengo pues señalado con la cantidad que me están dando en mi problema. Mi vector también está representado con la V y tiene 100 metros. Aquí tengo mi componente en Y y mi componente en X. ¿Ok? ¿Qué vamos a hacer? Bueno, vamos a tomar las fórmulas que tenemos cuando voy a resolver un problema,
voy a utilizar las fórmulas del triángulo rectángulo. Entonces aquí las tenemos. Seno de tita es igual a cateto opuesto sobre hipotenusa. Aquí yo estoy pues poniendo mis etiquetas o mis nombres de mi cateto opuesto. Mi cateto opuesto, ¿qué es? Es mi componente en Y. Ya sabemos que el componente, o sea, gráficamente aquí sabemos que van las Y's. Pero como me están dando un ángulo de 30 grados, yo no puedo tomar esta medida, no puedo tomar esta línea, entonces voy a tomar esta. Por eso, este es el cateto opuesto, que va opuesto a mi ángulo tita. ¿Ok? Por eso aquí le tengo VY. ¿Entre qué lo voy a dividir? Entre la hipotenusa. ¿Qué dijimos que era la hipotenusa? Dijimos que era el vector. Entonces, por eso tengo la V aquí. ¿Ok? Esta es la fórmula con la que vas a trabajar. Aquí nada más estamos sustituyendo por los nombres que yo le voy a dar a mis componentes, ¿sí? O a mis datos que yo tengo. ¿Qué voy a hacer? Voy a despejar esta parte porque esta es la que no sé qué es, la que tengo en línea punteada, ¿ok? Como aquí está dividiendo, ¿cómo lo voy a pasar del otro lado? Multiplicando, ¿sí? Y no importa si toda mi operación está al lado izquierdo o al lado derecho del igual. Mientras esta sea la incógnita, eso no tiene nada que ver. Entonces aquí, bueno, ya despejamos hacia el lado izquierdo, que tú lo puedes hacer al lado derecho y te va a salir exactamente lo mismo. Vamos a sustituir los valores y nos va a dar lo que vale mi componente en Y. Y lo mismo vamos a hacer con usando el coseno de tita. En el coseno de tita que me está pidiendo, cateto adyacente sobre hipotenusa. Igual, vamos a hacer lo mismo. ¿Qué voy a hacer? Voy a sustituir con los nombres de los componentes que yo tengo. ¿Ok? Hago lo mismo que hice en esta parte, sustituyo y resuelvo. Vamos ahora con otro ejemplo que dice determina los componentes de un vector de magnitud de 100 y cuya dirección es de 50 grados hacia el sureste. Aquí en este problema, pues ya me están diciendo hacia dónde va. Me dicen que va hacia el suroeste. ¿Qué es lo primero que vamos a hacer? Sí, vamos a graficar un plano cartesiano y vamos a ir poniendo los datos que me piden. Primero voy a ubicar mi vector, que me dice que es al suroeste. En mi plano cartesiano, aquí es el norte, sur, este y oeste. Es norte, sur, este y oeste. Vamos a ubicar mi vector en el suroeste. Aquí lo tengo en amarillo. ¿Cuánto mide mi vector? Mide 100. Después, ¿qué voy a ubicar? Voy a ubicar mi componente en X, mi componente en Y. ¿Sí? Me están dando 50 grados. ¿Ok? ¿Qué voy a hacer yo? Pues voy a marcar mi ángulo de 50 grados. Aquí lo tengo marcado. ¿Ok? Cateto adyacente, cateto opuesto e hipotenusa en amarillo. Cateto adyacente es mi componente en X. Cateto opuesto es mi línea punteada porque es el que está opuesto a mi ángulo. Y en amarillo tengo el vector que es la hipotenusa. Me voy a mi fórmula que es seno de tita. Sustituyo con las etiquetas que tengo basado en mis fórmulas.
despejo y me queda el resultado. ¿Sí? Aquí lo tenemos también con un ángulo de 230 grados. Recuerda que aquí me están diciendo que es con respecto a X son 50 grados. Yo aquí lo marqué. ¿Por qué lo marqué aquí? Porque mi vector va de este lado. Pero también lo podemos hacer marcándolo desde aquí, que son las X positivas, y dando la vuelta hasta acá. Si yo marco de aquí a aquí son 180, más los 50 son 230. ¿Sí? Esto nada más te lo digo como información para que lo sepas. Pero si a ti te están dando 50 grados, pues para que no te vayas a confundir, hazlo con 50 grados. ¿Sí? Y aquí vemos el resultado. Con 50 grados, con 50 grados. El seno, el coseno. El seno de 230 es negativo y el coseno de 230 pues también es negativo. ¿Por qué es negativo? Pues porque obviamente mi ángulo al tomarlo todo completo va quedando como forma negativa. Igual aquí, ¿sí? Aquí, bueno, nada más lo pusimos así como positivo, pero al final pues hay que cambiarle el, vaya, que salga negativo. Ahora, bueno, vamos a trabajar un poco sobre la estática. La estática es la parte de la física que estudia los cuerpos, sobre los que actúan fuerzas y momentos cuyas resultantes son nulas, en forma que permanecen en reposo o en movimiento acelerado. Y aquí tenemos, bueno, pues un sube y baja, que si aplicamos fuerza, sube o baja dependiendo, o si no aplicamos ninguna fuerza, pues se va a permanecer de esa manera como lo estamos viendo. Ahora vamos a definir lo que es fuerza, y fuerza es toda acción capaz de producir cambios en el movimiento o en la estructura de un cuerpo. Sí, aquí estamos viendo una bola de billar que al aplicarle la fuerza, bueno, pues va a pegar aquí y obviamente va a lanzar para todos lados. Aquí tenemos una bola, una piedra que es jalada por varias personas. Y tenemos aquí también el ejemplo de una persona empujando una caja. En los tres ejemplos pues se están aplicando fuerzas. Okay. Hay fuerzas que son fundamentales. Aquí, bueno, nosotros en física se manejan cuatro fuerzas fundamentales. Una es la fuerza de gravedad, que la gravedad es una fuerza física que la Tierra ejerce sobre todos los cuerpos hacia su centro. Esto, bueno, cuando nosotros somos un ejemplo vivo de lo que es la gravedad, ¿verdad? La otra fuerza de las cuatro más importantes son la fuerza electromagnética. Aquí una reacción que tiene lugar cuando se juntan partículas cargadas eléctricamente. Esto, bueno, lo vemos claramente en el caso de los imanes con el hierro. La tercera fuerza es la fuerza nuclear débil, que es la responsable de la radioactividad, que juega un papel vital en la formación de elementos en las estrellas y al comienzo del universo. Y aquí vemos, bueno, pues un pequeño ejemplo de cómo se fusionan, llegan, sale neutrón. Y esta es lo que se le llama la fuerza nuclear débil. Tenemos la fuerza nuclear fuerte, que es la que mantiene unidos a los protones en el núcleo a pesar de la fuerza de repulsión eléctrica. Al aplicar pues la fuerza, tenemos varias condiciones. Una condición es la del equilibrio. Diremos que un sistema está en equilibrio cuando los cuerpos que lo forman están en reposo, es decir, sin movimiento.
Las fuerzas que se aplican sobre un cuerpo pueden ser de tres formas. Fuerzas angulares, que aquí claramente se ve en la imagen. Las dos personas están aplicando fuerza y se forma un ángulo. El otro es el sistema de fuerzas colineales, que son las fuerzas que actúan sobre una misma recta de acción. Esta sí puede ser en contra, como lo vemos en este ejemplo. Unos jalan para un lado y otros para otro. Aquí, bueno, hay dos personas que están empujando en la misma recta. Y tenemos pues aquí que es la báscula, que también son dos fuerzas que están actuando sobre una misma recta. Tenemos también las fuerzas paralelas, que son aquellas que actúan sobre un cuerpo rígido con sus líneas de acción en forma paralela. Aquí tenemos, bueno, las fuerzas de acción, 90 centímetros de izquierda a derecha, pero está dividido en dos partes. Entonces, estas son las que actúan sobre un cuerpo rígido y lo hacen en forma paralela. O sea que pues jamás se van a unir, ¿sí? No se tocan esas dos líneas de fuerza. También es importante que conozcamos lo que es el equilibrio estático. Desde el punto de vista de la física, el equilibrio tiene que ver con las fuerzas que actúan sobre un cuerpo. Bueno, muchachos, pues hasta aquí vamos a dejar esta sesión. Todos estos conceptos que acabamos de ver, más adelante los veremos ya aplicados en algunos ejercicios. Nos vemos, chicos.